Mexicanos y mexicanas traicionan al presidente Daniel Noboa, al presidente junior de Ecuador. Así es. Además de esto, mexicanos y mexicanas ya están a próximamente cerrar todas las embajadas aquí en México de Ecuador. ¿Y esto qué va a tener como consecuencia? Bueno, pues nuestros hermanos ecuatorianos que viven aquí en México pues van a ser realmente los más afectados. Pero así es, mexicanos y mexicanas, ¿cómo ven esta traición contra el presidente Daniel Noboa? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esta persona que ven aquí a su derecha es el expresidente, el que le salió de turno. Bueno, ellos son considerados la derecha de Ecuador. La derecha de Ecuador que la traen contra el correísmo, contra que vendría siendo la izquierda en Ecuador. Bueno, ¿qué pasa? Pues le dijo sus verdades al gringo y al junior de Daniel Noboa. En una entrevista que le hicieron hace pocos días, dice urgente: yo nunca hubiera considerado ingresar a la Embajada de México a sacar a Jorge Glass. Esto es lo que dijo el expresidente Guillermo Lasso. El ingreso a la Embajada de México es un error que le va a costar caro al Ecuador. Así le dijo Guillermo Lasso en una entrevista donde aseguró que habían alternativas que no fueron tomadas en cuenta y que nunca él hubiera considerado ingresar a la sede diplomática. A pesar que son de la misma ideología, de la derecha, pues en esta cuestión pues le doy la razón. Pues había otras alternativas. O sea, esto que hizo el presidente junior de Noboa, pues fue algo que sin precedentes. Y ahí se ve la inexperiencia que tiene por la juventud y sobre todo porque pues, él lo ve como algo ligero. Dice que con unos tacos de un ceviche se arregla eso. Pero bueno, ¿qué dice este señor? Dice: el ingreso a la Embajada de México, esto hay que tenerlo muy importante, es un error que le va a costar caro al Ecuador. Así es, en un futuro, es más, ya se están viendo las consecuencias de esto. Bueno, ¿qué dice más aparte de esto que les acabo de leer? Pues ya es un error. El expresidente subrayó que se trata de un problema, bueno, según este señor, un problema entre el presidente Daniel Noboa y López Obrador y no entre los pueblos. Y sí, el presidente AMLO ya lo ha mencionado, que él no quiere afectar al pueblo, sino quiere que se castigue a este gobierno bananero de Ecuador. No solamente al presidente Daniel Noboa, sino a varios funcionarios que fueron los que dieron la orden para invadir a nuestra embajada de México ahí en Quito. El expresidente Guillermo Lasso fue consultado sobre el ingreso del pasado 5 de abril de policías ecuatorianos a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass y afirmó que considera es un error que le costará caro a Ecuador. En una entrevista con la revista colombiana Semana, el exmandatario afirmó que considera habían alternativas que no fueron tomadas en cuenta y que nunca él hubiera considerado ingresar a la sede diplomática. Esto, mexicanos y mexicanas, también lo hizo Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque estaba bajo en popularidad. Dijo: me meto a la embajada, saco a Jorge Glass y va a crecer mi popularidad. ¿Para qué? Para lo de la consulta ciudadana que se hizo varias semanas después. Y de esta manera afianzarse y ganar en las encuestas. Y pues ya vimos que no le salió realmente bien, pues porque todo el mundo se le echó encima, los ecuatorianos, América Latina, pues casi todos los países del mundo condenaron estas acciones. ¿Qué sigue diciendo? Yo me defino como un demócrata y un demócrata tiene que respetar el Estado de Derecho en lo local y también en lo internacional. Yo creo que es un error que le va a costar caro al Ecuador. Había alternativas como rodear la Embajada de México para evitar que se escapara o demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia. No comparto la decisión de ingresar a la Embajada de México. No lo comparto desde ningún punto de vista. No hay una justificación para violar territorio internacional.
Recuerdo que la operación Causa Justa de los Estados Unidos cuando invadió Panamá para capturar al dictador Noriega. Cuando él ingresó a la embajada del Vaticano, los Estados Unidos llegaron afuera, pero no violaron el territorio del Vaticano. El Papa Juan Pablo II entonces dijo desde la Plaza de San Pedro que el territorio del Vaticano en país extranjero, en sus embajadas, era inviolable, pero que ahí tenemos un ejemplo muy parecido al que tuvo que vivir el Ecuador, manifestó el expresidente Lazo. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas, estas declaraciones de este expresidente de derecha? Pues diciéndole a Daniel Noboa que había alternativas, que esto, como rodear la embajada, etcétera, etcétera. Y pues sí, y ya lo hemos visto aquí varias veces, mexicanos y mexicanas, ya se los he mencionado, no solamente yo, el mismo presidente y muchos políticos, de que ni siquiera los golpistas ni los gobernantes duros, que sobre todo en las dictaduras de Argentina, Chile y otras partes de América Latina, se atrevieron a tanto. No se atrevieron a invadir las embajadas. Con esa brutalidad, nunca lo hicieron. Y así en una inexperiencia y para salvar su pellejo, pues lo hizo. Bueno, además de esto, mexicanos y mexicanas, de última hora se informa que Ecuador, a partir del 16 de mayo, tengan bien esta fecha pendiente, cerrará sus consulados en nuestro país tras la crisis diplomática debido al asalto de la Embajada de México en Quito. Yo pensé que ya se habían cerrado todas, pero no. Parece ser que están haciendo todos los procesos legales donde pues tienen que sacar sobre todo sus documentos, que es lo que pide México a Ecuador, que se le respete para luego México poderlas sacar, obviamente con ayuda de otros países allá en Ecuador, a esta embajada, que supuestamente ellos dijeron que le iban a respetar, pero bueno, pues ya sabemos que este gobierno bananero no hay que tenerle confianza. Ecuador no tendrá consulado en México. La canciller de Ecuador, informó que a partir del 16 de mayo se cierran los consulados de Ecuador en la Ciudad de México y Monterrey. Los ecuatorianos en México deberán realizar sus trámites consulares en Guatemala, Houston y Phoenix. Ese es el problema de esto, sobre todo para los ecuatorianos, dice, para el pueblo ecuatoriano. Afectará a migrantes. Ecuador anuncia cierre de servicios consulares en México. Atenderá a terceros países, que ya vimos que es Estados Unidos y Guatemala. Y Guatemala serían estos países donde los ecuatorianos tendrán que solicitar visas o permisos, ¿no? Si tienen que estar aquí en México. Pues ya vimos el anuncio. Dice, la medida se produce tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países luego del 5 de abril, donde la policía de Ecuador irrumpió en la embajada mexicana en Quito. Ecuador cerrará la atención a sus consulados en México, anuncia la cancillera. La canciller además mencionó que en el comunicado que los consulados de Ecuador en Ciudad de México y Monterrey brindarán sus servicios hasta el 15 de mayo. Entonces, los ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano que está aquí en México, pues tienen que aprovechar y hacer lo que tengan que hacer antes de esta fecha, porque ya van a tener que viajar hasta Estados Unidos o a Guatemala. La canciller no proporcionó más detalles sobre el personal diplomático que laborará hasta mediados del mes en esas oficinas. Para William Murillo, presidente de la Organización de Asesoría Legal, 1,800 migrantes con sede en Estados Unidos. La medida afecta de forma directa a decenas de miles de ecuatorianos que están en México, muchos de los cuales están siendo víctimas de secuestro y el crimen organizado. Y lo que pasa, mexicanos y mexicanas, por toda la violencia, todo lo que está pasando en Ecuador, porque no está muy bien, pues están huyendo para Estados Unidos. Hubo un repunte de los migrantes y de estos migrantes hubo un gran alto de número de ecuatorianos.
Porque ¿qué es lo que pasa? Pues la violencia, los apagones, la economía está muy mal. Y eso que es un país donde está metido Estados Unidos, porque ahí dicen, no, es que los países de izquierda están mal. Sí, están mal porque tienen sanciones económicas, como en lo que viene siendo el caso de Venezuela. Es muy bien sabido que les ha impuesto sanciones económicas desde que entró Donald Trump, obviamente para tumbar a Maduro. ¿Para qué? Para quedarse con el petróleo. Pero este país de Ecuador, con este gobernante de Daniel Noboa, que es de derecha, obviamente aliado de Estados Unidos, pues está de la fregada, está de la patada. Y pues bueno, y están haciendo ahora sí que un despapalle. Ya les había mostrado aquí que la esposa del presidente de Daniel Noboa planea construir un resort de lujo en un bosque protegido. Y este permiso se lo entregaron una semana después de haber inaugurado la presidencia. En cuanto entró, le dieron el permiso y ahora lo está haciendo. Pues así, ellos no respetan las áreas protegidas y pues no respetan los derechos internacionales, en pocas palabras. Bueno, aquí hay un video donde se ve cómo están talando pues esta área protegida y pues ahí están los campesinos protegiendo y exhibiendo, ¿no? Todo esto que está haciendo la esposa de Daniel Noboa. Todo es válido, porque esta destrucción tiene interesados con demasiado poder político. En la zona protegida de Olón que se está destruyendo, se quiere poner un proyecto urbanístico de propiedad del consorcio Vinacin. Accionista Lavinia Balbonesi, esposa del presidente. Delegada para trámites, Mónica Palencia, ministra del Interior. Gerente general, María Beatriz Moreno, presidenta de ADN. Estudios de construcción, Roberto Luque, ministro de Obras Públicas. Entrega de permisos, Sade Frichi, ministra de Ambiente. Trabajo en equipo del gabinete de Noboa. Así es como se sirven del poder. Tómala. Ahí anda también la traidora, la mexicana, que también está en la lista de personas que quiere que México sean castigadas por esta invasión a nuestra embajada allá en Ecuador, en Quito. Ellos son casi esta bolita, esa es la que quiere el presidente AMLO, que se le castigue, no realmente al pueblo ecuatoriano. La esposa del presidente Daniel Noboa planea construir un resort de lujo en un bosque protegido. La primera dama de Ecuador recibe la autorización del ministro de Medio Ambiente 2 semanas después de asumir el cargo. No, pues es un negocio completamente para ellos. Un negociazo, por eso están todos ahí inmiscuidos. Bueno, ¿qué pasa con lo que viene siendo la demanda, mexicanos y mexicanas? Y pues todo lo que está haciendo Ecuador. Aquí vemos nuevamente a Alejandro Celorio, el consultor jurídico de Relaciones Exteriores, que es el que nos está representando, a México en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué dijo? De una semana de estar en las audiencias en La Haya, de este asunto tan importante para México y pues para el mundo. Es una cuestión de respeto al derecho internacional. Ecuador violó las reglas mínimas de convivencia y todo. Y te cuento a nivel de anécdota, todavía dicen en la audiencia, bueno, ya no hace falta que siga este asunto, que la Corte se pronuncie. Es más, es ocioso que México haya traído este caso a la Corte, porque nosotros ya dijimos que no nos vamos a volver a meter. Vamos a cuidar la embajada y ya, asunto zanjado. Fue cosa de una vez, dijeron. Es excepcional. Es excepcional. Hazme el favor, viola todos los tratados internacionales que existen, pero no solo eso. Me parece que no hay precedente de un hecho como el que nos convoca el día de hoy. Aquí es algo a lo que no se atrevieron en su momento regímenes dictatoriales y fascistas como el de Pinochet en Chile, como el de Videla en Argentina, como el de Franco en España, ¿no? Llama la atención cómo se atrevieron. Y no solo el ingreso, sino uno se preguntaba, bueno, si ya entraron y saben que el derecho internacional no se los permite, pues uno esperaría que al siguiente día dijeran, bueno, fue excepcional, no lo volvemos a hacer. No, simplemente redoblan la apuesta y dicen, lo teníamos que hacer, porque México obró mal. Entonces tratan de equiparar una supuesta violación de México a las normas de asilo,
diciendo que eso justifique el ingreso violento y las agresiones a nuestro personal diplomático, que son injustificables, Totalmente. tanto como la irrupción. Y ellos dicen, bueno, había una justificación, pero es excepcional, no lo volvemos a hacer, no vuelve a suceder. Acabas de mencionar algo que me... ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Bueno, y justamente aquí le está dando también la razón el expresidente Lazo, el presidente de derecha que les acabo de mencionar al principio, de que, bueno, había otras alternativas y ellos no vieron eso. Imagínense decir eso de que no, ya no lo volvemos a hacer, es una excepción. Y luego también tirándole a México los abogados, estos que contrataron el Junior de Novoa, que solamente un ecuatoriano, todos los demás extranjeros, bueno, llevando a cabo y diciendo que fue exagerado que México lo llevara a la Corte Internacional. Para que vean qué pues sí, qué zafados de la realidad están este gobierno bananero de Ecuador. Bueno, ¿qué ha dicho el presidente AMLO por la cuestión de Ecuador y de Novoa? Puso ahí un ejemplo de que realmente México está actuando de la manera mejor ante todas las condiciones. Y obviamente mostró el caso de Javier Milei. Pero independientemente de eso, pues todos tenemos derecho a manifestarnos y somos libres. Ayer pasó Milei por el espacio aéreo mexicano y me dejó ahí un saludo. Ni modo que vamos a prohibir el espacio aéreo a Milei, como nos los hicieron en el Perú y en Ecuador, cuando fuimos a buscar, a salvarle la vida a Evo. Nosotros somos partidarios de la libertad de manera auténtica y de la democracia también, real, verdadera, no simuladores, no hipócritas. Entonces, adelante. Presidente, por última... Así es, mexicanos y mexicanas, casi dándole un mensaje tremendo a Daniel Noboa. Aquí no hay simulación, aquí se hace lo que se debe hacer y pues se respeta todas las leyes internacionales. En este caso, pues sí, ahora sí, si pasa Daniel Noboa, pues se puede tumbar el avión porque aquí ya no puede pasar porque ya está, las relaciones diplomáticas están completamente rotas, pero por ejemplo... Menciona a Javier Milei, bueno, pues han tenido roces, pero pues por eso no le voy a prohibir. No me voy a ir al extremo de prohibirle el espacio aéreo, que es lo que hizo este presidente Junior. Se fue al extremo completamente. Como dijo el presidente Lazo nuevamente, había alternativas. Había alternativas que él no se hubiera atrevido a entrar en la embajada. Y pues ya están las consecuencias. Dice, este error garrafal pues le va a costar al Ecuador, pues a este no, el Noboa en cualquier ratito se va a Miami, a su segunda casa, pero bueno, ya con cuando México gane ante la Corte Internacional de Justicia y ante la ONU, y cuando este señor deje de ser presidente, ahí es donde se le va a venir para abajo todo, se le va a poner negro la vida. ¿Por qué? Porque aquí México lo puede extraditar. Ya tiene demanda, ya le metieron 2 demandas aquí en México. Y como puede cambiar la situación en Ecuador, hasta nos lo pueden mandar ahora sí como de regalo. Miren, que nos hizo tanto daño, ahora sí castíguenlo. Tiene que dejar de ser presidente, ya no tiene que tener fuero. Entonces, eso es lo que podría pasarle
en un futuro a este señor, que es lo que realmente se busca, castigar a estas personas que literal invadieron nuestra embajada, y ya se los he mencionado aquí, fue como una declaración de guerra. El abogado ecuatoriano que les he puesto aquí, él dice que bueno que México no es limítrofe, con Ecuador, porque si no una acción militar ya nos hubieran hecho. Entonces, ese tipo de consecuencias son las que debe pagar este señor. Consecuencias graves. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, ¿cómo la ven con estas declaraciones de este expresidente de derecha? Literal, pues, dándole una buena crítica, y pues en este sentido, como son de la misma ideología, pues traicionándolo, porque lo más seguro es que tenía el apoyo de estos personajes, porque ¿qué es lo que pasa ahí en Ecuador? Pues todas lo que vienen siendo los medios de comunicación lo están protegiendo a este señor, a Daniel Noboa. Obviamente el pueblo sabe cómo está la situación, pero los medios lo están justificando, los medios y el gobierno bananero, que ya vimos cómo actúa. Cree que no es nada serio lo que ocurrió. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado la información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.